Aquí está, ahora sí. A ver si. Bien. ¿Podrían ser tan amables si ya observan la diapositiva? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ahora sí. Por ni siquiera. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Dónde está el micrófono? Allí. No sé, voy a hacer que el micrófono esté. Todo lo tapó. Imagen, sí. ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Alguien que me confirme? Sí, doctor, sí lo escuchaba. Sí, perfecto, gracias. La otra pregunta, ¿observan ya la diapositiva? Sí, también, ya se ve. Correcto, muchas gracias. Entonces ya puedo empezar. Me escuchan y ven la diapositiva que era el... Bien, una disculpa por el equipo, nunca, como dicen, no tiene palabra, nos falla justo cuando más lo necesitamos. Bueno, damos inicio entonces, ahorita sí ya estamos grabando también. Y esta clase va a ser subida, la anterior ya sin duda debe aparecer, para que las puedan volver a repasar. Y si alguien no haya logrado entrar, pues lo pueda enterarse de la clase. Muy bien, empiezo entonces y dice que la dinámica, en este caso vamos a ver movimiento rectilíneo, o sea, la dinámica de partícula, que lo va a hacer en traslación rectilínea, es decir, línea recta. Luego tenemos una fuerza. Vamos entonces a ver que en el caso de la dinámica tenemos diferentes tipos de fuerzas. Principalmente unas en la primera, como aquí dice, constantes variables. Una fuerza variable pues puede ser que varíe respecto del tiempo, o con respecto a la posición, o respecto de la velocidad. Son los casos que podemos encontrar. Y la otra, que es un poco más sencilla, pues es la de fuerza constante. Bueno, entonces, digamos, este es el panorama general de lo que nos vamos a encontrar. Estas se pueden representar, por ejemplo, aquí se observa en este eje vertical las fuerzas y por el eje horizontal los desplazamientos. Estamos relacionando entonces fuerza, desplazamiento. Por ejemplo, imaginemos que fuera un resorte. Entre más lo voy comprimiendo, mayor fuerza, o entre mayor fuerza de estiramiento, se va alargando. Cuando es de tipo constante, entonces se nos presenta este tipo de gráfica. La misma fuerza y se mantiene durante todo el trayecto. Esta pues es el caso de que mencionaba ahorita, por ejemplo, un resorte. Conforme se va aplicando más fuerza, es mayor la deformación del resorte. Son casos que nos vamos a encontrar. Bien, por eso entonces el objeto de estudio de la ingeniería se puede decir que consiste en control y utilización de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, que la ingeniería aprovecha el peso de los materiales para retener el agua en una presa. Aprovecha la fuerza que ejerce el agua de los ríos para producir energía eléctrica. Aprovecha la resistencia del suelo para construir casas, edificios, carreteras, estructuras para fábricas, estadios, etc. Y por otra parte, estas mismas estructuras las diseña y construye el ingeniero tomando en cuenta algunos tipos de fuerzas, como son efectos debido a viento, debido a sismo, de modo que sean lo más seguras posibles. Ese es nuestro objeto de estudio. Y
ya fue de las fuerzas, como ya vimos, de tipo constante y variable. Por ejemplo, el viento. De repente hay ráfagas muy grandes, o bien a veces nada de viento. Un sismo sacude de pronto la estructura, pero puede ser leve o también hipoterremoto. Pues para esas condiciones vamos a diseñar. Y por eso la dinámica es sumamente importante para la ingeniería civil. Y entonces es nuestro objeto de estudio. Y por eso hay que conocerla, dominarla y usarla de la manera correcta para resolver los verdaderos problemas de la ingeniería. Como estamos hablando de fuerza, implícitamente estamos en la segunda ley de Newton. Todos sabemos pues de esta formulita que fuerza es igual a masa por aceleración, lo que dejó establecido Newton. Quiere decir entonces que por la segunda ley de Newton dice que si una partícula está sujeta a la acción de fuerzas, esta experimentará una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza y en la misma dirección y sentido. Bueno, esto es textualmente, así lo hemos leído, y que su formulita es esta, pero no es suficiente. A veces la describimos, pero sin haberla entendido bien. De tal manera que esta gráfica nos va a ilustrar, esto es dibujar la segunda ley de Newton. ¿Qué se está diciendo aquí? Que sobre una partícula que tiene una masa m, como la que está aquí, le vamos a aplicar 1, 2, 3, 4, y pudiéramos un número infinito aplicadas sobre esa partícula. Sin embargo, vean la definición, dice una fuerza, ¿sí? Pero entonces no especifica bien qué fuerza es, porque aquí ya ven, ya se pusieron 4. Entonces como que le falta que si sobre una partícula sujeta a una fuerza que sea resultante, entonces sí, ya corresponde a una. Pero ¿qué debimos hacer para tener esa fuerza resultante? Así como lo vieron en estática, en cinemática, estos vectores se fueron sumando. Se elige alguno de ellos como el primer vector, por ejemplo F2, ya este es análisis vectorial, lo traslado para acá de manera paralela. Después, donde termina F2, coloco F3, aquí está. Después puedo colocar F1, aquí lo traje. Y por último, la F4. Si unimos la cola del primer vector con la flecha del último, gráficamente tenemos la fuerza resultante. Ahora sí corresponde a lo que encontramos en los libros. Me interesa o lo reemplazo esta fuerza que tengo aquí, estas 4, por una sola. Ya lo tengo aquí. Ahora sí, fuerza resultante es igual a masa por aceleración, o bien fuerza es igual a masa por aceleración. Así debemos entender la segunda ley de Newton, que no es una sola fuerza, es un conjunto de fuerzas cuya resultante es la que sí va a provocar aceleración a esa partícula. Es decir, como lo enuncia aquí, directamente proporcional. Es decir, si tengo mucha fuerza aquí, este cuerpo se va a acelerar en una cantidad pues grande. Si tengo poca fuerza, va a acelerar poco, en el sentido en el que la fuerza está actuando. Eso entonces, así es como nos conviene o debemos entender la segunda ley de Newton. Ya no recitado, sino identificado a través de este diagrama o al que a ustedes se les ocurra, pero que esté describiendo lo que está enunciado aquí arriba.
Si una vez lo hemos entendido, entonces somos capaces de poderla utilizar. Nos vamos entonces a la primera parte dentro del conjunto de fuerzas que vimos que es fuerza constante, una de ellas. Si la fuerza que se le aplica a una partícula es de tipo constante, lo podemos denotar por Fc, entonces se origina una aceleración constante. A va a ser igual a AC. Y partiendo, ahora sí, de acuerdo al cálculo, o bien de la definición de aceleración, la derivada de la velocidad respecto del tiempo me va a producir aceleración. O sea, velocidad sobre tiempo en una forma muy elemental será aceleración. Bueno, pero aquí usamos una herramienta que es el cálculo. De tal manera que, ¿qué me interesa? La velocidad que está relacionada ahora con distancia, tiempo. O sea, esta división de la distancia entre tiempo me va a dar velocidad, pero lo estamos denotando de una manera como cálculo diferencial. Bien, aquí hay una fórmula que dice que AdS es igual a B de B, es decir, aceleración constante es igual multiplicado por ds es igual a b derivada de b. Ahorita vamos a ver esa fórmula que tiene un origen matemático. Estas relaciones nos sirven para obtener fórmulas. ¿Qué voy a relacionar? ¿Qué variables hay? Aceleración. ¿Qué otra variable aparece? Velocidad. ¿Qué otra? Distancia. ¿Y cuál otra variable? Tiempo. Entonces aquí tenemos las cantidades, en este caso, aceleración y velocidad, que son vectoriales. Desplazamiento también. Y tiempo, que ese sí no tiene dirección. Ahora vamos a llegar a unas fórmulas que nos van a ser útiles y las podemos dejar establecidas para no estar en el momento o cada vez que lo necesitemos estar deduciéndolas. Las podemos establecer. ¿Por qué? Porque son de tipo constante. No van a variar. De tal manera que observamos aquí que, por ejemplo, derivada de B, lo despejo, aquí está. Esto se va aquí a la izquierda. Y ahora aquí lo pongo a la derecha. Aceleración constante por dt. ¿Cómo es cuantificar? Consiste pues en integrar. Como aquí estamos diciendo que parta del reposo, la velocidad inicial sea igual a 0 y la final igual a b. Todos sabemos que al integrar me va a generar una b, y, que es el límite superior, y una b que es el b0 en este caso, el límite inferior. Como estamos hablando de aquí que se trata de fuerza constante, entonces la aceleración es de tipo constante. Este término lo pudimos haber sacado de la integral, pero finalmente este ya es un escalar. Con respecto a quién vamos a integrar, al tiempo. Esa es mi variable, porque esta ya es una constante. Y voy a integrar respecto desde 0 hasta t. Eso me produjo entonces esa aceleración constante por tiempo. Generalmente lo que necesitamos es la velocidad final, que no es una regla universal. A lo mejor necesito con qué velocidad inició una partícula. Pero bueno, generalmente lo arreglamos así. Quiere decir que la velocidad final que va a tener una partícula depende de qué velocidad inicial tiene, la cantidad de aceleración y durante qué tiempo
se va a aplicar esa aceleración. Y aquí, como lo vemos, se trata de aceleración constante. Aquí tenemos este modelito que sin duda lo han usado en física básica, podríamos llamarle, que ya lo memorizamos, lo aplicamos y tenemos un resultado. Ahorita lo que nos interesaba mucho es su origen de esa fórmula. Ahora sí lo vamos a tener que trabajar según las necesidades de cada problema. Continúo entonces con las fórmulas. Ahora necesitamos posición como función del tiempo. Si ahorita regreso a la diapositiva, vamos a ver que la velocidad nos quedó como velocidad inicial más una aceleración constante por tiempo. Esta de aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora lo estamos reemplazando la v. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que ds velocidad es igual a ds en dt. Bien, y de allí yo despejo es. Aquí reemplazamos esa b que ya teníamos y lo volvemos a integrar con respecto al tiempo. Y esta, la distancia al desplazamiento de movimiento de la partícula, lo hacemos desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Procedemos a la integración y sabemos que esta me va a producir una S final menos una S inicial, que es la que tengo aquí. Ya está, ya despejamos la S y ya pasamos a la derecha la condición inicial. Luego vamos a integrar aquí V0, velocidad inicial. Como al integrar me va a aparecer una T. Como aquí ya hay una T, pues por el cálculo sabemos que va a ser T cuadrada sobre 2. Aquí está. Y entonces esto es el modelo matemático que me va a permitir calcular cuánto se desplazó una partícula con respecto al tiempo. Entre más tiempo suceda, más se desplazará la partícula. Conservando en este caso una aceleración de tipo constante. Si no es constante la aceleración, no se puede aplicar esta fórmula. No se vayan a confundir y queramos solucionar todos los problemas con estas formulitas. Nada más tiene que ser el caso de aceleración constante. Pasamos a otra. La velocidad como una función de la posición. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que se hizo? No aparece el tiempo. Entonces, por ejemplo, de la ecuación, o sea, el modelo matemático de aceleración, sabemos que la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, ¿sí? Pero la velocidad también sabemos que ya tiene su función. Entonces, lo que hemos llegado es simplificar aquí, el tiempo lo hemos reemplazado de tal manera que desapareció. Ahora entonces, condiciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Como dice aquí, voy a tratar de calcular la velocidad, pero ya no en función del tiempo, sino de la posición. Y ya tenemos aquí el modelo que vamos a integrar. Integro el término que tenemos a la izquierda, integro el de la derecha. Ya está arreglada la ecuación. Límites y integramos. Como hay velocidad aquí, b cuadrada sobre 2 y b final cuadrada sobre 2. Eso va a ser igual a esa aceleración constante. Pero luego aquí, ¿qué tenemos que hacer? Integrar. Esta b que estaba aquí a la izquierda, ya lo pasamos a la derecha. El 2 que debería tener aquí en la izquierda, ya lo pasamos de este lado, multiplicando.
Y entonces aquí la integral que tenemos aquí es AC y S. Va a aparecer una S que lo reemplazo. Límite superior menos inferior, que es el que tengo aquí. Y aquí hay otro modelo matemático que me va a permitir calcular la velocidad, pero en función de la posición, así como lo indica aquí. Otro modelo matemático que si es de tipo constante, lo apliquemos, me refiero a la aceleración. Bueno, eso fue deducción de fórmulas, pero si no lo aplicamos, pues de poca utilidad al ratito nos olvidamos. Un ejemplo. Un bloque de masa M se apoya sobre una superficie horizontal. Aquí está. Que es lisa y tal como se indica pues en esta figura. Una fuerza de tipo horizontal de magnitud Q lo estamos aplicando aquí. Hallar la aceleración resultante de este elemento. Bueno, no nos dan datos más que cómo se va a comportar. ¿Qué tenemos que hacer para identificar las fuerzas? Estamos precisamente en este tema, segunda ley de Newton. Entonces, fuerzas son las que vamos a analizar y que van a producir aceleración. Y teniendo aceleración puedo conocer velocidad, posición, o sea, las variables que hemos ahorita deducido. El diagrama es fundamental para poder pensar bien. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Dibujar la segunda ley de Newton. Bien, todos los cuerpos tendrán que manifestar peso. ¿Y el peso cómo lo puedo reemplazar? Todos sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Es el peso de un cuerpo. Que generalmente, por ejemplo, en estática lo vimos como W. Y siempre lo reemplazábamos por mg cuando nos daban masa. Luego tenemos aquí una fuerza vertical. Aquí hay una fuerza de acción, una de reacción. Es decir, lo que evita que este bloque se vaya hacia abajo. ¿Quién lo evita? Esta superficie. ¿Cómo lo hace? Como lo indica esta flecha, este vector. Y lo denotamos como la normal, porque actúa normal a este plano. Entonces, totalmente vertical. Ahora nos vamos en la dirección horizontal. En la dirección horizontal estamos aplicando la fuerza Q que nos indicaron. Aquí lo tenemos. ¿Hay más fuerzas? No, nada más nos dijeron que es esta. Pero esta inmediatamente o siempre existe. Entonces la tenemos que ilustrar. Y tal como les decía hace un momento, cuando vimos esto, les dije que no es una sola fuerza, es más de una. Aquí ya lo estamos aplicando. 1, 2, 3. Ahora nos conviene simplificar el problema. ¿Y qué debo hacer? Analizarlo en sus respectivas direcciones. Porque el movimiento horizontal aquí es independiente del movimiento vertical. Entonces puedo generar dos ecuaciones. Y seguimos aplicando la segunda ley de Newton. Primera ecuación. ¿Qué fuerzas? O sea, ¿hay suma de fuerzas en la dirección Y? Sí. Hay una, hay dos. Sumatoria. Eso es igual a masa por una aceleración en Y. Pero ¿se va a acelerar este bloque en la dirección Y? No, porque se está moviendo totalmente horizontal, como dice aquí el enunciado. ¿Sí? Entonces,
este bloque ni sube ni baja. Por lo tanto, masa por aceleración es igual a 0. De ahí salió ese 0. Nos vamos entonces a encontrar los términos que hay en esa dirección Y. Por un lado, si decidimos que los vectores que actúen en sentido vertical hacia abajo sea negativo, o bien en este caso n que sea positivo, entonces W debe ser negativo. ¿Para qué? Para que yo le pueda dar signos a estos términos y genere correctamente un modelo matemático, una ecuación. De tal manera que una vez que se ha convenido pues que n sea positivo, mg debe ser negativo. ¿Y cómo se estableció aquí? Igual a 0. Repito otra vez, porque ni sube ni baja. ¿Qué me permitió entonces esta primera ecuación? Despejar cuánto vale n. Es decir, cuánto de carga o cuánto pesa ese bloque es n. Bien. Si nos dijeran, bueno, fuerza de fricción y todo lo que va a intervenir, allí tendríamos que aplicar la n. Pero bueno, por el momento es nada más identificar la aceleración. Aquí ya concluye el movimiento vertical. Nos vamos ahora en el movimiento horizontal. Y decimos que todas las fuerzas en X, ¿sí?, de manera horizontal, es igual a masa por aceleración. Esta ecuación que me está representando es la segunda ley de Newton. También esta. De tal manera que, ¿qué fuerza en la dirección horizontal hay? Esta, nada más. Q. Y es la única. Igual. ¿Y qué fuerza tenemos a la derecha? El vector masa por aceleración. Entre más Q le ponga aquí, más masa por aceleración, como ya lo... Ingeniero. Adelante, sí te escucho. Para comentarle que son las 6 de la tarde. ¿Perdón? Que ya son las 6 de la tarde. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿A qué ¿Termina a horas las tenemos? 7, no su clase? Sí, a las 7. Sí, Ok, perfecto. es de 5 a 7. Sí, tal confundí vez de sí. 4 a 6. Ajá, no hay cuidado. Sí, seguimos. Gracias. Bueno, bien. Entonces aquí continúo y ya quedó reemplazada las fuerzas horizontales. ¿Qué me están pidiendo? La aceleración. Entonces aquí ya quedó reemplazada esta ecuación. Aquí está. Y lo que nos piden, ¿cuánto se acelera? Q entre M. Y por ahí dice que entre más fuerza ponga a una determinada masa, más aceleración va a manifestarse sobre ese cuerpo. Y por eso decía la segunda ley de Newton, directamente proporcional. Aquí creo que sí, aquí está, en dirección y sentido. Ajá, aquí está el término. Entre más, en este ejercicio que estamos viendo ahorita, lo que comenté, segunda ley de Newton. Eso me permitió por el momento encontrar la aceleración. Cuando le dé un valor a M y uno a Q, ya sé cuánto vale la aceleración. Concluye allí lo que nos pide este ejercicio. Pasemos a otro, para que esto no quede muy árido. Dice, un bloque de 130 libras se desliza a lo largo de una pista lisa, horizontal también, con una velocidad de 50 pies por cada segundo, como se indica en esta figura. En un cierto punto, la pista lisa se une a una sección de pista horizontal rugosa.
con coeficiente de fricción entre el bloque y la pista rugosa, 0.24. Entonces describimos, colocamos aquí un bloque y todo esto que está de este color oscuro es pista lisa. Cuando ya llegó a este punto, empieza una pista rugosa, que es la que está punteada, es lo que nos dice el enunciado, cuyo factor de rugosidad es de 0.24. Es decir, este factor, entre más grande sea, claro que tiende a 1 nada más, nunca es mayor de 1. Entonces, quiere decir que es más rugosa la superficie. Y entre más rugosa sea una superficie, requerimos de más fuerza para que se siga moviendo el bloque. Bueno, preguntas. ¿Cuánto tiempo tardará el bloque en llegar al reposo? Y la otra, ¿cuánto se deslizará el bloque a lo largo de la pista rugosa antes de llegar al reposo? Perfecto, entonces ya está el bosquejo del problema. Siempre el diagrama de cuerpo libre es nuestra herramienta fundamental. Colocamos entonces el dato que me dijeron, 130 libras, que es, aquí sí es peso del bloque. Cuando sean kilogramos es masa. Hasta que esté en newtons ya será fuerza o peso. Bien. Está el peso y esta superficie está actuando en sentido contrario al peso, que es la normal, como ya vimos en el otro ejercicio. Ahora sí está apareciendo una fuerza de tipo horizontal, que es la rugosidad, o sea, conocida como fuerza de fricción, ¿sí? Y la fuerza de fricción no es más que la constante de rugosidad por la normal. Quiere decir que entre más pese este cuerpo, esta fuerza va a crecer. Bien. Aquí pues podemos, el movimiento en realidad está haciendo a la derecha. Pero hay algo que lo va a detener. ¿Quién? Esta fuerza. ¿Y cómo lo va a producir? Esa fuerza en sentido contrario es la que se va a encargar de detener este bloque. Y por eso lo estamos dando este sentido. ¿Sí? Bien. Luego aquí, si fuera infinitamente grande esta superficie, siempre llevará 50 pies por segundo. Porque como es lisa, no hay nada que lo detenga. Imaginemos que ponemos un bloque sobre una superficie que sea, por ejemplo, hielo, ¿no? O una superficie que esté, pero totalmente lubricada, con aceite, con alguna sustancia que ese bloque nunca se va a detener. ¿Ok? Bien. Pero luego, en este caso, llega en este punto. Cuando llega aquí, se empieza a detener. De ahí está saliendo el sentido de estos vectores. Bien, si está bien hecho nuestro diagrama, podemos acudir a las fórmulas. Y nos vamos nuevamente. Sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. ¿Por qué? Repito otra vez, el bloque nunca se va a mover verticalmente. Y por eso lo hemos igualado a 0. Pero de ahí vamos a deducir fórmulas, nos ayuda. Entonces, tenemos por un lado que N le estamos diciendo que sea positivo, o sea, quiere decir que las fuerzas, aquí está la flechita, no sé, espero que lo logren ver, está apuntando hacia arriba y aquí hay un signo positivo aquí a la izquierda. Ese es convenir a qué le voy a llamar positivo. Que lo que apunte hacia arriba sea positivo. Bien. De tal manera que entonces que este bloque de 130 le corresponde un signo negativo
de acuerdo a esto que se combinó aquí. El otro vector vertical, n, le corresponde signo positivo de acuerdo a esta indicación que se puso aquí. Esto me permite conocer la n, que ahora sí lo vamos a usar. Y nos vamos por la dirección horizontal, suma de fuerzas en X. Aquí ojalá logren observar que hay una flechita a la derecha, apuntando a la derecha, y que abajo le estamos poniendo que va a ser positivo. Quiere decir que toda flecha que apunta a la derecha será positiva, lo contrario, negativa. Bueno, entonces aquí está dibujada la segunda ley de Newton. De tal manera que esta flecha le toca signo negativo, μkn, que es la fuerza de fricción. Ahora, aquí, esto de aquí, bueno, aquí pudiera haber como una contradicción, porque en realidad, ¿en qué sentido se está moviendo el bloque? ¿Sí? Bueno, aquí pues es la combinación esta, aquí estaba un poquito, no, sino aquí, en masa por aceleración. Bien. Entonces, ¿esto qué significa? Que en realidad la masa para dónde se está moviendo antes de que se detenga, se está moviendo a la derecha. Y por eso aquí tiene un signo negativo. ¿Sí? Para que resultara, se pudiera ver este signo, o más bien esta flecha, ponerlo en este sentido. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué se está buscando? Que directamente ya me esté dando el signo de la aceleración. Eso es lo que se está buscando. ¿Sí? Bien, porque si no hacemos eso, me hubiera dado positivo, porque hubiera negativo aquí, aceleración me hubiera dado positivo. ¿Sí? Eso fue la apreciación, porque si no, aquí se pudiera pensar como que hubiera una contradicción. ¿De acuerdo? Bien, entonces aclaro esto para que no vaya a haber una confusión en el momento que lo vuelvan a revisar este problema. ¿Sí? Bien, de tal manera que ahora sí tengo que la normal es su valor. Esta es la ecuación de fuerzas y masa por aceleración. Entonces, menos mu ks es la mu ks es la fuerza, cuyo valor es mu k, y nos dijeron que ese mu k vale 0.24. Y que la normal, que es la que calculamos aquí, esta vale 130. Como aquí nos dieron que es 130 pero es peso, para convertirlo en masa lo tengo que dividir entre 32.2. Allí ya lo convertí en masa. Aceleración, que es la que estoy buscando. Hacemos operaciones y resulta que la aceleración es menos 7.73 pies por segundo al cuadrado. Ya tenemos entonces la aceleración, pero nos están pidiendo cuánto tiempo tardará el bloque en llegar al reposo. Todavía no hemos contestado. Ahora sí. Bueno, podemos empezar. Dice cuánto se desliza. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar qué datos tenemos y qué me piden. De tal manera que regresamos y veamos, por ejemplo, velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Qué datos tengo? La velocidad inicial.
la que trae la de 50 pies por segundo. ¿Cuál va a ser la velocidad final? 0, porque dice que se detenga. Conozco ese dato. ¿Conozco la aceleración? Sí. ¿Y qué me piden? Tiempo. Entonces, esa es la ecuación que necesito. Aquí está. Reemplazamos. Velocidad final igual a 0. Inicial 50 pies por segundo. Aceleración con su signo, aquí como ya lo tenemos. 7.73, ¿sí? Pies por segundo al cuadrado. Aquí me hace falta una T, ¿sí? Porque esa es la que vamos a despejar. Ahora sí que hubo un error ahí a la hora de pasarlo de la diapositiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, ¿y dónde está el tiempo? Aquí debe estar. Vamos a ver si lo puedo. Vamos a ver aquí. Si lo podemos de una vez. A ver si es el tiempo. Ahí está. Quedó el tiempo. ¿Conozco estos datos? Sí. Conozco estos también. ¿Quién despejo? T. Ahí está. Entonces, tenemos que esto vale 6. El tiempo que va a tardar para detenerse es 6.47 segundos. Ya está la primer, creo que es lo que pedía. Sí. La primer pregunta. Ahora es, ¿cuánto va a recorrer o cuánto se deslizará el bloque a lo largo de esa pista para que llegue al reposo? Entonces sería la siguiente. Bueno, no sé si... Aquí está. Aquí está, aquí voy. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos velocidad final, sí. Velocidad inicial, sí. ¿Tenemos aceleración? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Desplazamiento. Esta ecuación, que es de las que ya quedaron establecidas, es la que necesitamos usar. Reemplazamos e inmediatamente tenemos que se va a desplazar ese cuerpo 161.7 pies. Es lo que va a hacer de aquí hasta llegar al reposo. Hemos contestado las dos incisos que nos preguntan. Bien, como pueden ver, todo sale de la segunda ley de Newton. Y estamos en el caso de aceleración de tipo constante. Veamos otro ejercicio que nos ilustre y nos permita conocer y aplicar la segunda ley de Newton. Otro ejemplo. Una persona está parada en un elevador, como se indica en la figura. El peso de esta persona es de 180 libras. Bueno. Inciso A. El elevador acelera hacia arriba con un valor de 8 pies por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el peso aparente de la persona durante este periodo de aceleración? Sería el inciso A. Luego nos piden que hagamos lo mismo, dice hacer lo mismo que en el inciso A para una aceleración constante, pero ahora es hacia abajo del elevador y que también sea de 8 pies por segundo al cuadrado. Entonces, para el inciso A, acelera hacia arriba. Para el inciso B, acelera hacia abajo. Y eso nos va a permitir calcular cuánto pesa una persona bajo de ese tipo con esa cantidad de aceleración, pero cómo influye el sentido de la aceleración. Inciso C. Si ese cajón lo elevo, si el cajón del elevador pesa 1400 libras, hallar la fuerza de tensión del cable T. ¿Ven? Este cable es el que permite subir o bajar el elevador.
y tienen una cantidad T de fuerza. Bien, para una aceleración, en este caso, pues que acelere hacia arriba. Y finalmente, ¿para qué valor de la aceleración del elevador la persona aparece sin peso? ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Hasta aquí han logrado ver en esta sesión. Me gustaría que para la siguiente clase, ahorita ya les quedó, se está grabando, y hasta aquí está la información, que contesten cada uno de los incisos en base a los 2 ejercicios que ya hemos resuelto y la parte de, digamos, teórica. Entonces, para que en la próxima clase lo exponemos, lo discutimos, vemos sus resultados y despejamos dudas. Es muy sencillo este problemita, pero cómo nos va a dar un conocimiento muy amplio para los demás problemas que nos vengan, en el que, tomando en cuenta lo que sucede en lo apliquemos correctamente en todos los demás. Muy elemental, pero muy didáctico. Bien, eso va a ser entonces para que ahorita son 6:20, todavía tienen un buen tiempo, 40 minutos fácil, de 15 a 20 minutos les lleva, y guarden esa información para que en la siguiente clase me indican sus resultados. A lo mejor 2 o 3 compañeros les pregunto, y si coincidimos, o bien lo analizamos en conjunto y ustedes vean efectivamente que también vamos hasta este momento. Bien, con esto voy a permitir ahorita, dejo de compartir y en un rato tienen el material en la plataforma. Bien, vamos a dejar aquí, detengo la